Capítulo 15. 714, 24 Avi. Mes 6. Mandalore, Palacio Real, Oficina de la Duquesa Satine Kryze. Las cosas en el sector Mandalore han ido bastante bien últimamente. La pequeña invasión pirata de Vorpaya había sido tratada por los protectores oficiales y la Guardia Real con bastante rapidez, y no había habido otros intentos de apoderarse de un planeta por comportamiento criminal. Además de eso, estábamos teniendo un pequeño auge económico, ya que una nueva compañía, Mando Logistics, había comprado varias naves de carga viejas y estaba transportando mercancías desde el sector mandaloriano directamente a los mercados en el núcleo. Por lo que había visto, los precios iniciales eran justos, y después de que Mando Logistics obtuviera una ganancia considerable, varias otras compañías más pequeñas habían surgido para hacer lo mismo. De acuerdo, la mayoría de los artículos que se vendían eran conjuntos de armaduras, y la mayoría de los artículos que se traían eran materiales para construir más conjuntos de armaduras, pero tenía que reconocerle una pequeña cosa: Tanya. La armadura estaba hecha para protección, y aunque generalmente me inclino contra la guerra, dejar que este negocio despegara fue bueno para la economía y bueno para la cultura. Por suerte, la montaña de papeleo en mi escritorio no estaba tan mal hoy. Mi guardia real sigue verificando los antecedentes y entrevistando a todos los solicitantes antes de enviarme a los que pasaron la verificación para mi revisión. La falta de un jefe de personal y la falta de un asistente que se encargara de los trámites diarios habían provocado una ligera acumulación en los últimos meses. Todo lo importante lo gestiona un miembro de mi guardia real, que se ofreció como voluntario para ser mi asistente temporal hasta que se contrate a un sustituto adecuado. Estoy considerando comprar un droide para ayudar a reducir el trabajo atrasado de inmediato. Una vez que haya elegido al nuevo jefe de personal, el droide podría ser mi asistente, como lo hace actualmente el X4 de Tanya, pero eso sería un problema para otro día. Mis reflexiones se vieron interrumpidas cuando llamaron a mi puerta. Un guardia real entró en la habitación, se puso firme y hizo una reverencia. Mi señora, el gobernador Vizsla ha llegado. Aparté la vista del informe financiero para mirar a mi guardia real. Excelente, que pase, por favor. Dejé mi datapad antes de recostarme en la silla. Buenas tardes, gobernador Vizsla, ¿qué le trae hoy al palacio? Pregunté con una sonrisa mientras el gobernador de Concordia se sentaba pesadamente en la silla frente a mí en mi oficina. Por lo que sabía, estaba viendo un aumento general en los ingresos fiscales, ya que gran parte de los armeros que componían la clase antigua, insatisfechos con mi gobierno, se habían ido específicamente a Concordia durante toda la fase de exilio para reconstruir el sistema Mandalore tras las guerras de los clanes. Así que supuse que estaría de muy buen humor, aunque parecía un poco decepcionado, a juzgar por su ceño fruncido. Me temo que la situación está cambiando. ¿Recuerdas a esos Jedi que aparecieron hace una semana desde Agricorp? Asentí. Los Jedi en el sector mandaloriano no eran algo normal. Francamente, eran anormales. La cultura de los mandalorianos era demasiado propensa a retarlos a pelear o molestarse cuando encontraban a un sensible a la fuerza entre nuestra gente y preguntaban si podían unirse a la orden. Aunque, como solo aceptaban a los jóvenes, en estos tiempos era improbable que eso sucediera. La familia lo era todo para un mandaloriano, y la idea de que la orden se llevara a un miembro de la familia era impensable. Adivina, dije, ¿encontraron a un sensible a la fuerza en Concordia? Asintió antes de continuar. 5, de hecho. Ese era uno de los problemas, sí. La mayoría de los Agricorp se han mantenido alejados de la población general, así que pensé que esto no sería un problema. Han estado haciendo su trabajo buscando si alguna de las formas de vida indígenas que impiden el desarrollo de nuestro planeta sigue viva, pero el maestro Jedi enviado para vigilarlos y asegurarse de que no les pase nada. Bueno, al parecer le gusta viajar. Tengo informes de casi todo el planeta donde aparece, pasando el rato en el bar local y compartiendo historias de guerra con los veteranos. En 5 informes diferentes, mencionaron que encontró sensibles a la fuerza entre nuestra población y dijo que serían buenos Jedi si se les daba entrenamiento. Un momento, 5 candidatos. Solo llevan aquí un mes. ¿Cómo encontró a 5 candidatos? Pregunté, un poco perplejo. Se encogió de hombros antes de decir, no lo sé con certeza, aunque el Jedi ha dicho algo sobre el potencial sin explotar de los mandalorianos. Por suerte, no ha presionado a los niños que ha encontrado para que se unan a la orden, al menos no tan fuerte como para que los padres se quejen. Muchos más simplemente se sienten inquietos por el caballero mayor y las túnicas Jedi que aparecen en su puerta. Si es demasiado molesto, podría enviar un mensaje a la orden. Quizás puedan destituirlo y reemplazarlo con alguien más diplomático. Se burló y dijo, para ser franco, creo que este es el Jedi más diplomático que vamos a tener.
He tenido una o dos reuniones con él y parece muy centrado para ser un Jedi. Solo creo que una pequeña advertencia de la duquesa le vendría bien. Con lo activo que está haciendo, es probable que se encuentre con algunos de los elementos más o menos indulgentes de los exiliados. Aquellos que culpan a los Jedi por las guerras de clanes, y si eso sucediera, estoy seguro de que él morirían y sería un incidente interceptorial que podría alterar el proceso para sacar a Concordia del estado de planeta protegido para que podamos comenzar a comerciar con el resto del sector en lugar de tener que depender de pasar por Mandalore. Asentí con la cabeza. Emitiré una nota para que la Guardia Real lo recoja y se reúna con él para ver si podemos lograr que sea un poco menos activo, como dices. ¿Cómo se llama ese maestro Jedi? Ram Kota. Lo último que supe de él era que estaba en las latitudes septentrionales. Lo cual probablemente sea lo más inteligente que ha hecho, ya que la mayoría de quienes lo culparían de las guerras de clanes están en las latitudes meridionales. Asentí antes de preguntar, ¿hay algo más que deba saber sobre lo que ocurre con los Jedi y la Agricorp? Bueno, nada importante. Todavía no han encontrado ninguna de las supuestas especies protegidas en nuestro planeta. Sin embargo, su evaluación de nuestro trabajo de terraformación ha sido interesante. ¿Interesante en qué sentido? Pregunté con una ceja levantada. Se ofenden por el hecho de que gran parte de la vida vegetal que hemos introducido a lo largo de los años sea básicamente la misma en todo el planeta. Lo cual es de esperar, ya que tenemos una cantidad muy limitada de plantas que podemos utilizar, debido a la condición de planeta protegido. Pero, basándose en esto, les preocupa la vulnerabilidad de una biosfera con una biodiversidad tan mínima. Entonces, lo que les dicen es que se necesitan diferentes plantas para intentar cambiar la biosfera en algunos lugares para lograr diversidad y una mayor longevidad, ¿verdad? Exactamente, lo cual con gusto empezaré a hacer en cuanto se elimine el estatus de planeta protegido. He tenido muchos debates sobre este tema durante el último mes y creo que finalmente están comprendiendo que las normas impuestas por los planetas protegidos están empeorando la situación en el futuro, porque no podemos hacer nada para solucionar la falta de biodiversidad con el estatus de este planeta. Claro que tendremos mucha madera en la próxima década y algunas tierras de cultivo, pero no se nos permitirá diversificar a menos que se elimine el estatus de planeta protegido. Esto, creo, está dividiendo al equipo del planeta, ya que la mitad de los que parecen entenderlo ya presionan para que el informe básicamente insinúe que debe eliminarse, mientras que la otra mitad aún no está convencida de que las especies que decimos extintas lo estén realmente y quieren continuar su búsqueda. Es un proceso lento, pero espero que los tengamos terminados y fuera del planeta en los próximos 6 meses. Asentí. Bueno, 6 meses no está tan mal, es más rápido que los esfuerzos de Merrick y Tanya por conseguir que los hitorianos firmaran el acuerdo para la terraformación de planetas. Con los ingresos que estamos recibiendo, gracias a la reciente ganancia inesperada, esperaba que pudiéramos empezar la terraformación para finales de este año, pero parece que será en algún momento de 716 CNM. Todavía no puedo creer que Merrick por fin haya cerrado un trato con esos terraformadores. Tardó 10 años en adaptarse, pero al menos por fin está haciendo su trabajo, dijo Pre, negando con la cabeza, y yo también tuve que asentir. Merrick era un viejo amigo del Kalevala. Llevaba mucho tiempo trabajando duro para forjar relaciones con el Senado. Pero tenía que admitir que en los últimos meses había hecho un trabajo excelente. Y me preguntaba si Tanya estaría involucrada de alguna manera en eso. Al fin y al cabo, fue idea suya el códice plateado, que estaba generando un auge económico. Pero si Tanya quería ser humilde y no atribuirse el mérito, dejando que Merrick dijera que todo era idea suya, entonces lo entendería. No parecía disfrutar mucho de ser el centro de atención, así que quizás dejar que otros se atribuyeran el mérito de sus ideas era una forma de lidiar con cierta timidez que tenía. Dicho esto, la próxima vez que ella y Tanya se vieran, debería preguntarle si Tanya había participado en el trato, aparte de la mínima parte que Merrick mencionaba. Dale tiempo y haz suficientes contactos. Supongo que finalmente encontró las piezas necesarias para que este plan funcione. Respondí a la pregunta de Pre. Asintió antes de añadir. Ya que estoy aquí, ¿viste el códice plateado, volumen 2, que se difundió por toda la red local? Me interesa saber tu postura al respecto. No, no lo he visto, dije un poco preocupado, frunciendo el ceño. Que yo supiera, Tanya aún no había planeado crear un volumen 2, y supongo que me lo habría comentado antes. Apareció un nuevo volumen hace unos días. Creo que la magia que tenía Plata Blanca se está desvaneciendo porque el nuevo otorga mucho poder a las corporaciones. No creo que mucha gente esté de acuerdo. Todavía no lo he leído. Tendré que investigarlo y ver qué pasa. ¿Es tan grande como el primero? Pregunté con cautela.
No creo que sea tan grande, seguro que encontrarás apoyos, pero por lo que he visto, es probable que destruya al primero más que lo impulse. Eso era preocupante. La plata podría haber sido una herramienta muy útil para reconstruir Mandalore, y si estaba siendo dañada por alguna fuente desconocida, tendría que investigarlo. La pequeña Tanya había trabajado años en la creación de ese documento, y estaba dando sus frutos. No iba a permitir que algo en lo que se había esforzado tanto se viera contaminado por algún imbécil que lo arruinara. Tendría que enviar a un miembro de la Guardia Real para que investigara la situación y averiguara de dónde provenía este segundo volumen si resultaba que no era obra de Tanya. De lo cual estoy seguro que ella no era responsable, pues nunca me había hablado de tener un segundo volumen en proceso. Aunque no hemos hablado en mucho tiempo desde que se fue a Coruscant, dudaba que me soltara algo así sin avisarme. Mirando a Pre, le dije, manténme al tanto de este segundo volumen. Ese códice de plata ha sido muy bueno para Mandalore hasta ahora y me daría pena ver que algo bueno se convirtiera en algo no tan bueno. Pre asintió y dijo, lo tendré en cuenta. Al principio no me fiaba del primero, así que he estado enviando a varios agentes a investigar desde hace un tiempo. Ya sabes cómo acaban estos códices. Un momento es un debate teológico, al siguiente una guerra civil declarada. Asentí, aunque esperaba que no fuera tan grave. La razón de ser del códice plateado era intentar evitar una guerra civil, por lo que yo entendía, y si de alguna manera la desencadenaba, no sería mejor que los códices anteriores, de la generación anterior a la guerra civil mandaloriana. XXXX. Coruscant, Templo Jedi. Anakin Skywalker. Parpadeé confundido ante la escena que tenía ante mí. Sentado en un banco de una de las terrazas del jardín del Templo Jedi, el gran maestro Yoda de la Orden Jedi charlaba con una persona con la que no esperaba encontrarme dentro de los muros. Tanya Kryze, la representante de Mandalore. Parecían estar manteniendo una conversación que, francamente, me superaba un poco, y estaban tan absortos que no entendía bien el contexto al escuchar. No era algo que esperara encontrarme hoy. Tenía mucha meditación y entrenamiento que debía hacer, además de tareas domésticas, pero casualmente pasé por aquí. Sentí lo que podría describirse como una perturbación en la fuerza. No era exactamente dolor, sino más bien una opresión, como si algo se hubiera enrollado, y eso no era algo que normalmente sintiera en los terrenos del templo. Había experimentado algo así estando con el maestro Obi-Wan, pero aquí en el templo, lo más parecido a algo así era cuando alguien estaba emocionado por el comienzo de su entrenamiento. Pero incluso entonces, aquello había sido más una alegría. Esta opresión era más intensa. Así que, sintiendo algo inusual, lo seguí hasta su origen y empezó a disiparse al entrar en la terraza del jardín del templo. ¿Dónde se había ido esa opresión? Tenía una idea bastante clara. Uno no se encuentra con alguien inesperado tras sentir algo así sin que haya una conexión. Viendo que el maestro Yoda estaba allí, debía asumir que él también lo había percibido y había venido a investigar. Aunque me desconcertaba un poco lo tranquilo que se mostraba con la joven con la que hablaba. Vaya, los dos charlaban más como antiguos maestros en sus respectivos campos que como el maestro de la Orden Jedi y alguna representante de la República. Claro que no era una simple representante de la República, ¿verdad? Sospechaba mucho de su ascendencia, de por qué Obi-Wan me había traído a verla, y tenía la ligera sospecha de que había estado buscando una excusa para verla. El color del pelo, la edad, el deseo de conocerla todo encajaba de tal manera que me hacía creer que Tanya bien podría ser la hija de Obi-Wan, y él había intentado aprovechar este encuentro para enseñarme algo. Que era posible tener una familia fuera de la orden, siempre y cuando se mantuviera la distancia. El maestro Ki-Adi-Mundi tenía familia, pero era una disposición especial, ya que su especie tenía un desequilibrio entre hombres y mujeres que lo obligaba a participar en la continuidad de la misma. Aparte de ese caso, que yo supiera, la mayoría de los Jedi no tenían familia ni hijos, ya que los vínculos fuera de la orden dificultaban el cumplimiento de sus deberes. No me cabía duda de que Obi-Wan sabía que Tanya era su hija y había optado por no intervenir. Pero uno siempre es curioso, por eso había reservado tiempo para esa reunión con la representante. Y por el color de su pelo, sospeché que ella también lo sabía, ya que su pelo castaño rojizo se había teñido de rubio en algún momento desde la última vez que la vi. Ya empezaba a ponerse rojo cerca de las raíces, así que debió de habérselo teñido al menos un par de meses antes, justo después de nuestra reunión. Me pregunto por qué lo hizo. Lo sabía. Pero antes de que pudiera profundizar demasiado en mis dudas, la representante rubia me hizo un gesto para que me acercara. Padawan Skywalker, qué alegría volver a verte. Me llamó para impedirme que retrocediera. Representante Kryze, dije con una reverencia, y luego lo repetí. Maestro Yoda.
Sentada con su vestido verde, Tanya se giró para mirar a Yoda y dijo: Maestro Yoda, qué título tan impresionante. El viejo maestro rió entre dientes y dijo: no menos impresionante la joven Tanya, representante. Hererer. Los miré y me di cuenta de que no conocían la posición del otro hasta que hablé de ello, lo cual fue bastante impactante. ¿Cómo podían conversar sin saber quiénes eran? Yoda me miró y rió entre dientes antes de decir: es mejor hablar sin títulos, a veces las conversaciones lo son, ¿eh? Los títulos tienen peso, un peso que genera expectativas. Hablar con más libertad, hablar sin título, sí. Tanya sintió mientras Yoda hablaba antes de añadir: estoy de acuerdo con eso, aunque añadiré que hablar con alguien fuera de tu círculo social tiene un efecto muy similar. La gente necesita poder expresarse de alguna manera o simplemente se convierte en un mar de estrés, a punto de estallar. Asentí, comprendiendo lo que decían, aunque no estaba del todo seguro de por qué renunciar a un título te haría más libre. Yo diría que tener más títulos significaría más poder, lo que a su vez te daría más libertad. Quizás hablaban de libertad retórica. No sé, esto me supera. De todas formas, pregunté por curiosidad: ¿y qué hace aquí, representante Crise? Oh, acabo de terminar una reunión con el Consejo de Agricorp. He estado trabajando con ellos para conseguir ayuda con el proceso de terraformación de uno de nuestros planetas. Y luego decidí pasar por este jardincito para charlar con el maestro Yoda. A menudo debatimos sobre la mentalidad Jedi frente a la Mandaloriana, y es bastante intrigante, como mínimo. Hoy hablamos de la familia, dijo el maestro Yoda. Otras veces, de teoría económica y la mejor manera de alcanzar la paz. Personalmente, no me convence la idea de una voluntad en la fuerza viviente, dijo Tanya, frotándose la barbilla antes de agregar, pero puedo reconocer que la Orden Jedi parece tener el monopolio para usarla para el mejoramiento de una galaxia. Aunque si esa es la voluntad de la fuerza o simplemente una filosofía bien pensada, todavía está en debate en mi mente. El maestro Yoda parece reírse entre dientes ante eso. La fuerza nos guía, incluso si no creemos en ella. Me suena un poco a destino y no soy muy fan de la idea de que las personas estén destinadas o predestinadas a hacer cosas. Elimina el poco de agencia que la vida inteligente debería tener en mi mente, sin mencionar que es un pensamiento un poco inquietante cuando realmente lo piensas. ¿Inquietante? Pregunté, curioso sobre su punto de vista. La idea de que exista una entidad que maneja los hilos de la vida tras bambalinas me preocupa. Me disgusta la idea de un ser así, ya que es tan propenso a tener defectos como el resto de nosotros y, por lo tanto, propenso a cometer errores. Sin embargo, si un pequeño error mío sería solo eso, el mismo cometido por una entidad de tal magnitud, podría muy bien implicar la destrucción de una cuarta parte de la galaxia. La fuerza nos guía, no nos obliga, no hay hilos que nos manejen como marionetas, dijo el maestro, con un tono que parecía intentar tranquilizar. Eso espero, dijo Tanya, con un tono bastante cansado, como si recordara una experiencia particularmente mala, y bajó la mirada al suelo adoquinado. De hecho, definitivamente sentía una aura de cansancio proveniente de ella. Sin saber qué decir, decidí intentar averiguar por qué había cambiado su color de pelo y le hice la pregunta más simple para obtener la respuesta. ¿Y por qué te cambiaste el color del pelo? Tanya levantó la vista y sonrió, diciendo: mi doncella, Bai, me sugirió que me lo cambiara y no tenía otra razón para no hacerlo. Asentí, recordándola rápidamente de nuestra reunión de hacía meses. Eras la chica rubia, un poco mayor, que compartía una mirada que indicaba que había visto lo mismo que yo. Habría señalado que las similitudes con Tanya eran demasiado grandes y que Tanya se había cambiado el color del pelo para que la gente no atara cabos. Tenía sentido, así que probablemente era eso. Bueno, se ve bien, dije, intentando ser educado. Y ocultar por qué lo pregunté en primer lugar, sin hablar de su color de pelo delante del gran maestro de la Orden Jedi. Gracias, me preocupaba un poco la marca que uso, pero de momento me está funcionando bien. Tanya respondió con una sonrisa. El color del pelo no importa, ni siquiera el pelo, dijo el maestro Yoda, golpeándose la cabeza calva con el bastón. Todos rieron un poco antes de que continuara. Tanya, sentí mucha angustia en este jardín antes, mucho más de lo normal. ¿Pasa algo? Tanya pareció desconcertada por un momento antes de asentir con la cabeza y decir: Anakin, ¿recuerdas ese códice plateado del que hablamos cuando nos conocimos hace 6 meses? Asentí con la cabeza recordando vagamente el objeto. Bueno, alguien ha publicado el volumen 2, y digo alguien porque no creo que sea la misma persona que publicó el volumen 1, dijo Tanya, su presencia en la fuerza se sentía más molesta que lo que estaba retratando afuera.
Este nuevo volumen va a ser un problema si despega y no estoy exactamente segura de qué hacer al respecto, dijo, mientras me indicaba que podía sentarme a su lado. ¿Por qué sería un problema? Pregunté, curioso mientras tomaba asiento a la derecha de Tanya. El primer volumen, como dijiste, era un código para forjar una forma defensiva de ser mandaloriano. ¿No ampliaría el segundo volumen esa idea? Tanya sintió con la cabeza, pero dijo, eso es lo que debería ser un segundo volumen. Este documento que apareció la semana pasada no era eso, aunque estaba muy centrado en dar poder a las corporaciones, empoderándolas hasta el punto de que se convertirían en gobiernos por sí mismas, al mismo tiempo que jugaba con el nacionalismo de los mandalorianos de una manera que no es saludable para una doctrina defensiva. La verdadera doctrina defensiva intenta aferrarse a lo que se tiene. La doctrina que este documento defiende podría ser fácilmente manipulada para ver mundos que nunca fueron parte del imperio mandaloriano como áreas que necesitan ser retomadas de manera defensiva. Una regresión entonces, dijo Yoda desde su izquierda sintiendo con la cabeza. Mandalore es complejo, pero incluso yo puedo ver cómo eso puede ser mal utilizado por aquellos con una visión más oscura de la galaxia. Exactamente, y eso es lo que me preocupa. Porque por mucho que quiera creer que el primer códice plateado será superior y más duradero, no puedo negar la capacidad de algo como esto para despegar, así como para que alguien robe el bien que se pretendía crear y lo transforme, como dijiste, en un camino más oscuro. Yoda sintió antes de decir, pueden intentar seguir un camino más oscuro, pero mientras tanto el autor original como este nuevo autor sigan siendo desconocidos, la gente decidirá qué camino tomar. Tanya sintió y dijo, yo también creo eso, pero me preocupa que sea el preludio de algo más. Como dijiste, mientras ambos escritores permanezcan en el anonimato, la gente decidirá qué camino tomar. Y si uno de los escritores no permanece en el anonimato, al menos se vuelve más que anónimo. Un icono que aparece en nombre de este Plata Blanca. Entonces debemos esperar que Plata Blanca comparta tu opinión, que este camino más oscuro no es adecuado para Mandalore y que haga su propia aparición, comentó Yoda. Eso podría iniciar una guerra civil, dijo Tanya, negando con la cabeza. Cada intento de luchar por doctrina en el pasado la ha creado. Si dos personas intentan proclamarse líderes de una facción, siempre terminará en una guerra civil con los mandalorianos. Entonces, parecería que la mejor manera sería no declararse líderes de una facción y tratar directamente con el escritor del segundo volumen, dije con naturalidad. Tanya me miró un poco divertida y dijo, ¿atacar el liderazgo? Sería una apuesta peligrosa, una apuesta muy peligrosa. Atacar no deberían, habrías dicho, al menos en un mundo perfecto. Destruir el liderazgo de una facción a menudo lleva a que la facción simplemente continúe. Si conociera este Plata Blanco, sugeriría que buscaran en su propia cultura y encontraran la manera de despojar a esto. Yoda se detuvo como si pensara en un término correcto para el falso escritor del códice. Plata falsa. Aportó Tanya. Sí, falso plateado. Si uno quiere asegurarse de que sus ideas no se lleven a cabo, lo mejor sería encontrar la manera de desautorizarlas. Tanya sintió, comprendiendo, antes de decir, y esperemos que Blanco Plateado logre hacerlo por sí solo. De lo contrario, mi tiempo en Coruscant terminará pronto. Vi que Yoda tuvo que ponerle la mano en el codo a Tanya antes de decir, confía en la fuerza, joven Tanya. Si el camino de este Blanco Plateado es el que deben seguir los mandalorianos, los guiará por el camino correcto. Tanya sonrió. Lo intentaré, maestro Yoda. Antes de que la conversación pudiera continuar, su brazalete empezó a chirriar, atrayendo su atención, obligándola a mirarlo. Bueno, dispara, dijo antes de levantarse, girándose para mirarnos y añadió, me temo que debo irme, tengo reuniones importantes y todo eso. Hasta la próxima, Padawan Skywalker. Maestro Yoda dijo, inclinando la cabeza. Hasta la próxima, señorita Kryze, dijo Yoda, devolviéndole la reverencia desde su asiento. Yo simplemente asentí y comenté, hasta la próxima, representante Kryze. Y con eso, se dio la vuelta y se alejó, dirigiéndose a uno de los ascensores que la llevarían a la planta principal, donde supuse que podría alejarse del templo. El maestro Yoda rió entre dientes cuando ella dobló la esquina y se alejó lo suficiente como para no oírlo. Me preocupaba que me delataras, joven Skywalker. Maestro Yoda. Pregunté, confundido. No conoce las costumbres Jedi ni nuestro liderazgo. Me considera simplemente un anciano que guía a los jóvenes. Me pregunto cuánto tardará en darse cuenta de que soy el gran maestro de la orden. ¿Lo haces a propósito? Pregunté. A veces es difícil hacer nuevos amigos, así que mejor hacer esas amistades especiales con chistes que solo 2 o 3 pueden saber.
No pude evitarlo, me reí ante la idea de que estuviera ocultando la naturaleza exacta de su posición a Tanya para simplemente ver su reacción cuando finalmente se enterara. Era bastante gracioso y acordé con algunos de los comportamientos más traviesos del maestro Yoda. XXXX. Área de entrenamiento Concordia. Bo-Katan Kryze. Estúpido pedazo de chatarra, funciona. Murmuré al golpear el borde del panel. Ya sea porque choqué con algo o porque algo que ya había hecho finalmente empezó a funcionar, el panel se iluminó. Me gusta más, dije con una sonrisa, intentando conectar el panel de comunicación a la red holográfica local. Mi suerte había empeorado desde que Tanya se fue. Nada drástico, pero en ese momento mi nave estaba inoperativa, lo que significaba que sus sistemas de comunicación estaban sin energía. Y considerando que estaba a unos 48 o 64 kilómetros de la civilización, sería una caminata infernal. Por suerte, no era un lugar tan terrible para quedarse atrapado. Había estado almacenando suministros en esta mina desde que obtuve los derechos para usarla. Y como Pre está demasiado ocupado intentando construir la Guardia de la Muerte, todavía controlaba firmemente al 30% de sus miembros a través de alianzas que forjó a lo largo de los años, así que no estaba precisamente buscando expulsarme. En teoría, podría controlar algo cercano al 40% ahora, ya que buena parte de los miembros menos radicales se han declarado más a favor del Códice Plateado, que se está convirtiendo cada vez más en una doctrina aceptada por el Estado, aunque no le fuera oficialmente. Pero eso no viene al caso. Había estado atrapado solo en el área de entrenamiento de la montaña durante las últimas 2 semanas, y aunque tenía suficientes suministros para 3 meses, había estado trabajando en este sistema de comunicaciones Griffin durante toda la última semana, desde que Zoom no regresó de su última incursión de blindados. Estoy seguro de que estaba bien. Sus incursiones podían llevarlo bastante lejos del sistema Mandalore y no venía aquí muy a menudo, ya que aún mantenía parte de su negocio desde su nave. Pero me estaba empezando a preocupar un poco mi situación, ya que quién podía decir que no estaba bien, o que no estaría fuera por más de 3 meses. Aún no sabía que eso pasaría, pero eso no significaba que no pudiera pasar. Así que, con una situación que podía empeorar, me puse manos a la obra para intentar salir del atolladero en el que me había metido. Mientras observaba cómo el panel antiguo giraba lentamente mientras intentaba conectarme a la Holored, eché un vistazo a las instalaciones superiores del complejo minero que se había convertido en mi segundo hogar y me di cuenta de que necesitaba mejorar la decoración. La iluminación era pésima, lo que ocultaba la mayoría de los problemas, pero era demasiado industrial para el uso que le he dado estos últimos años. Claro que he estado tratando mi nave como mi segundo hogar, así que era comprensible que nunca se me hubiera ocurrido establecerme aquí. Bueno, eso tenía que cambiar. Tenía un buen fondo de reserva gracias a que Satine me dio una bonificación por completar el entrenamiento de Tanya como su tutor de defensa real. Probablemente debería usar ese dinero para embellecer un poco este lugar. Al menos que un pequeño droide limpiara una de las salas y se asegurara de que no entrarán roedores ni otras plagas. Apartando la vista de los paneles metálicos negros todo, me pregunté cómo iba a salir de esta. Quizás podría llamar a uno de los carpinteros de barco locales para que revisara mi nave, a ver si averiguaban que había atascado el bloque del motor lo suficiente como para que no funcionara. El único problema real era que si el carpintero local resultaba ser simpatizante de la Guardia de la Muerte, sabría exactamente dónde vivía y se lo informaría a Pre. Dudo que hiciera algo al respecto ahora mismo, pero confiaba en Pre hasta donde podía, y aunque podía impulsarlo bastante, no era suficiente. Tendría que contactar con Satine y pedirle que enviara a algunos de sus guardias reales para ayudarme. Sabía que al menos podrían mantener la boca cerrada sobre lo que sucedía en el palacio. Yo era un líder del 40% de la Guardia de la Muerte, puede que no consiga todos los informes de inteligencia, pero obtuve los suficientes para saber que nunca habían conseguido que un miembro de la Guardia Real se uniera a ellos, al menos ninguno que yo supiera, lo que significaba que si había uno, probablemente era el único. Finalmente, el panel frente a mí emitió un pitido, indicando que estaba conectado a la red y me incliné listo para presionar algunos botones para contactar con Satine. En el momento en que inicié sesión en mi cuenta de HoloNet, vi algo que me distrajo del terrible momento que estaba pasando y me dibujó una sonrisa en la cara. 6 mensajes de Tanya, 3 de ellos en las últimas 48 horas. Considerando que no había tenido noticias de ella desde que se fue agradable ver que todavía se preocupaba lo suficiente como para llamar. Lo estaba haciendo mejor que Satine, ya que no había otras llamadas en la cuenta. Bueno, podría ponerla a mi lado para escapar de la situación y ver qué la había llevado a llamarme. Con la cantidad de llamadas, sospeché que había hecho algo estúpido y estaba a solas con alguien.
Claro que siempre existía la posibilidad de que estuviera en peligro, pero para ser franco, después del entrenamiento al que se sometió bajo mi supervisión, creo que cualquiera que intentara ponerla en peligro corría más peligro del que creía. Presioné el botón de llamada mientras me recostaba en la silla giratoria, que probablemente era más vieja que mi abuelo por lo mucho que chirriaba. Realmente necesito dedicar algo de tiempo a convertir este lugar en un hábitat habitable, al menos engrasar la maldita silla. Finalmente, la llamada se conectó y allí estaba Tanya de pie frente a lo que supongo que era un proyector holográfico a su lado con una sonrisa en el rostro mientras decía: Tía Bo, me alegra finalmente poder comunicarme contigo. Estaba un poco preocupada cuando no escuché nada durante casi una semana. No te preocupes, chico, dije con una sonrisa, solo estoy lidiando con algunos problemas técnicos con mi nave y parte del equipo que hay por aquí. Dije con una sonrisa, inclinándome hacia atrás y estirando los brazos por encima de la cabeza. ¿Y qué trae a la honorable representante Chrissy a visitar a su hermosa guerrera, la tía Bo? Tanya pareció sonreír con sorna ante esa serie de comentarios antes de decir: muchas cosas, pero lo que me ha indignado últimamente es una variación reciente del códice plateado. Alguien se autoproclama plata blanca y ha producido una nueva versión, una que probablemente inflame a la gente contra el códice si se deja en paz. Arqué una ceja antes de inclinarme hacia adelante, apoyándome en los brazos. Oh, ¿qué tiene de terrible esta variante del códice? Frunció el ceño antes de decir: bueno, es muy sencillo. Esta variante podría usarse para justificar rebeliones y guerras civiles. Satine me ha pedido que investigue su origen. No quiere que la Guardia Real se involucre, ya que esta variante es bastante nueva, y la gente podría sospechar que intenta averiguar la identidad del primer creador del códice plateado, cuando nosotros simplemente queremos saber quién es el segundo. Me quedé un momento sentado, preguntándome si Pre estaría detrás de la situación, pero luego lo descarté como muy improbable. Los pocos discursos que había dado sobre el códice plateado no hablaban bien de usarlo para sus propios fines. En general, le parecía ofensivo, al menos en sus discursos. Entonces Satine te está usando como intermediario para investigar a este escritor del segundo códice, descubrir quién es y desenmascararlo. Correcto, dijo Tanya con una sonrisa. Queremos mantener esto en casa, por así decirlo, hasta que estemos seguros de si realmente va a ser un problema o no. Por lo que sabemos, esta segunda entrada del códice se desvanecerá en la historia y la gente ni siquiera la recordará, pero por si acaso no lo hace. Nos vendría bien saber quién está detrás y a quién enviar a la Guardia Real. De acuerdo, eso se puede hacer, aunque tengo un pequeño problema. Como dije, mi nave no funciona actualmente, así que hasta que no lo solucione, no podré hacer mucho para ayudarte en ese aspecto. Tanya sintió y luego miró por encima del hombro de la cámara, a lo que supuse que era otra persona hablando, aunque lo que fuera que estuviera diciendo se perdió en la transmisión entre Coruscant y mi pequeña morada. Fuera lo que fuese, pareció recibir un asentimiento de Tanya antes de volver a mirar a la cámara. Tengo contactos que pueden enviar una nave a tu ubicación en una semana y también pueden retirar tu nave para reparaciones, si eso es aceptable, por supuesto. ¿Contactos? Dije mirando a mi sobrina un poco confundido por ese uso particular de la palabra. Me pregunto qué habrá estado haciendo para conseguir contactos, y espero que ninguno sea ilegal. Me pregunta antes de decir en voz alta: me parece bien. Estoy atrapado aquí los próximos 3 meses a menos que reciba ayuda, así que definitivamente está bien, aunque preferiría que tu contacto mantuviera un poco en secretos la ubicación de mi pequeña área de entrenamiento. Tanya sintió y dijo: eso se puede arreglar y eso confirma dónde creía que estabas. Tendrás una nave allí en una semana. Suena bien, dije con una sonrisa. Me alegra saber de ti de nuevo, Tanya. Me preocupaba que te hubieras olvidado de mí durante todo el camino a Coruscant. Nunca podría olvidarme de ti ni de Mandalore, tía Bo. Simplemente estoy ocupada haciendo lo mejor que puedo para asegurarme de que las cosas mejoren para nuestra gente. Le reconfortó un poco ver a Tanya tan conmovida por la difícil situación del pueblo mandaloriano y la enorgulleció haber entrenado a la chica. Sonriendo, lo único que pude decir fue: lo sé, me alegra oír eso, pero no olvides cuidarte también. Mandalore siempre estará aquí. Si ves una oportunidad para hacer tu vida un poco más agradable, no dudes en hacerlo, solo ten cuidado y sigue el ejemplo de Bai. El panel explotó en ese momento, lanzándome hacia atrás unos metros sobre las ruedas de la silla, tratando de esquivar la metralla de vidrio y el fuego. Crif, crif, crif. Murmuré mientras rodaba de la silla y corría a buscar un extintor. Era una de las pocas cosas que había comprado para este pequeño lugar, principalmente porque ya había tenido un incidente en el que algo me explotó encima dentro de la base.
Rápidamente, me puse a trabajar rociando el panel con espuma ignífuga y pronto lo controlé, aunque estaba completamente agrietado y arruinado, lo que significaba que no iba a hacer más llamadas. No era el peor problema del mundo. Al menos ya había resuelto la situación y solo tenía que esperar a que el contacto de mi sobrino apareciera con un barco. XXXX. Mandalore, Palacio Real, oficina de la duquesa Fenrao. De pie frente al escritorio de la duquesa, sostuve mi casco bajo el brazo mientras permanecía en reposo en el patio de armas. Mi señora, deseo informar que el contingente que ha regresado de Vorpaya ha llegado sin problemas. Los hombres se están adaptando a sus rutinas normales y esperamos nuevas órdenes. ¿Alguna baja, comandante Rao?, preguntó la duquesa mientras se inclinaba hacia adelante en su escritorio con un poco de preocupación en su rostro. Ninguna, mi señora. La banda de bandidos fue fácilmente derrotada por los protectores oficiales en tierra y la mayoría de mis hombres usaron los cazas que trajimos para el combate aéreo para asegurarnos de que los piratas no pudieran intentar escapar sin grandes pérdidas. Dije que esto era algo de orgullo para mi discurso, ya que una misión de la que sales sin bajas era digna de celebración en mi mente. Me alegra oír eso. Me preocupaba que la operación fuera más problemática de lo que anticipé, considerando cómo podría haber terminado. Dijo, sonando preocupada antes de soltar un suspiro y continuar. Rao, si te pidieran que investigaras algo para mí, ¿estarías dispuesta a mantener en secreto lo que encuentres si te lo pido? Una pregunta extraña, pero una que no tuve problema en responder. Mi señora, si la duquesa me pide que guarde un secreto en nombre de Mandalore, ese secreto irá a la tumba conmigo, juro mi honor en eso. La duquesa sintió con la cabeza antes de decir. Necesito que alguien investigue el documento reciente producido por la Plata Blanca. Puede leer sobre el más reciente en tu tiempo libre, pero vayamos al grano y digamos que es posiblemente problemático para el pueblo mandaloriano. Y me gustaría que cualquier detalle me sea informado directamente a mí, no a través de la cadena de mando. Por supuesto, mi señora, investigaré la situación en su nombre. Dije, sintiendo una sensación de orgullo sabiendo que mis logros en Vorpaya me habían dado la oportunidad de demostrar mi valía a la duquesa. ¿Qué debo hacer una vez que tenga la información sobre quién está detrás de este documento reciente? Infórmame dependiendo de lo que encuentres, te daré tu respuesta. Solo recuerda que esto tiene que estar fuera del registro de la Guardia Real. Lo arreglaré para que tengas todo el tiempo que necesites. Asentí con la cabeza sabiendo que tendría que limpiar mi vieja armadura familiar para esta operación. Algunos guardias reales han convertido sus viejas armaduras en armaduras de guardia real, pero siempre había creído que era mejor mantener el conjunto de armadura familiar intacto y fuera del camino. Lo más probable es que estuviera acumulando mucho polvo en el fondo del armario de Raumaner. Me pondré a ello enseguida, mi señora, y te informaremos tan pronto como tenga algo sobre este White Silver para ti, dije con la seguridad de que podría hacer esta misión y tenerla bajo control lo suficientemente rápido. Fin del capítulo 15.